Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esta nueva manera de aprovechar nuestros retales. Como veis son unos marcapáginas que son una preciosidad y son muy fáciles de hacer, aunque pueda parecer lo contrario. Aquí os dejo un par de ideas, pero hay muchísimas. Al final, cualquier dibujo que os guste lo podéis llevar a marcapáginas. Y me parece una idea genial para que empecemos a preparar regalitos de Navidad. A mí siempre me gusta muchísimo regalar algo hecho por mí. De hecho, a todas mis alumnas todos los años les hago un regalito. Y este me parece una idea genial. Pues nada, espero que os guste, que os animéis a hacerlo y venga, vamos a coser. Estos marcapáginas los vi en Pinterest y me encantaron. Son de María Fat Boneca y decidí, bueno, aunque no son mi diseño, pero enseñaros a hacer uno. La verdad es que hace unas cosas monísimas, así es que nada, ya sabéis, ir a seguirla y a ver las cosas que hace. Tenéis en la cajita de descripción una hoja con los patrones. Para hacer los marcapáginas vamos a necesitar fieltro que sea finito y que tenga una dureza media. También vamos a utilizar adhesivo de doble cara. Yo utilizo siempre esta marca, pero bueno, cualquiera de ellos os puede valer. Es una tela de araña. Recordad que en el canal tenéis un vídeo específico que os explico los diferentes tipos de tela de araña que hay. También tengo aquí mi cesto de retales, así es que de aquí iremos sacando trocitos para hacer nuestros marcapáginas. Y ahora ya vamos a empezar. Como veis aquí en el adhesivo de doble cara, he ido calcando cada una de las piezas, tanto de la muñeca como de la casa. A la hora de recortarlo tenéis que tener algo en cuenta. Siempre hay zonas que van por debajo de otras. Aquí, por ejemplo, si os fijáis en la carita de la muñeca, veréis que va pegada al pelo. Por lo tanto, por esta zona de aquí, en la carita, le tendréis que dejar un trocito más, como de medio centímetro, para que quede debajo de la otra pieza y luego no nos queden uniones. Nos va a pasar lo mismo, por ejemplo, aquí en la zona del cuello, que le tendremos también que dejar un poquito más al cuello para que quede debajo de la pieza esta del pañuelito del cuello. Y así con cada una de las piezas. La chaqueta también en esta zona llevará un aumento para que quede debajo del pañuelo del cuello y lo mismo el vestido. Ahora, cuando las vayamos recortando, iréis viendo cada una de las piezas. De momento vamos a recortarlas y las vamos a recortar dejándoles siempre alrededor algo de margen. Con medio centímetro será suficiente. Esto simplemente se hace para que a ambos lados del corte la tela tenga adhesivo y se queden mejor unidas las fibras, que luego no se nos deshilache la tela. Ahora vamos a ir pegando cada una de estas piezas en la tela correspondiente. Ya sabéis que tenéis que hacer la combinación que más os guste. Aunque a priori las telas las veáis juntas y no combinen mucho, una vez que está acabado todo el trabajo, veréis cómo gana un montón. Así es que nada, voy a ir pegando cada una de las piecitas en la tela y seguimos viendo. Aquí las tengo ya todas preparadas y les he ido dejando los márgenes que os he comentado antes, pero ahora según las vayamos pegando lo vais a ver. Para pegarlas vamos a utilizar, esto es una redecilla de plancha de silicona. Bueno, hay muchos tipos de redecilla de esta, hay algunas específicas para patchwork, pero si no tenéis también podéis utilizar un papel de horno. Con el papel de horno lo podéis hacer sin problema. Lo importante es que podamos ver el dibujo. Vamos a ir colocando las piezas empezando desde la pieza que está más abajo hasta las que van quedando arriba. Como veis, aquí voy a ir colocando las piezas de la falda y la chaqueta. Como veis ahí, la faldita queda por debajo de la chaqueta y así ahora podemos pegarla de este modo con la plancha. Bueno, vamos ahora con la cabeza, que la vamos a colocar aquí primero, y encima vamos a colocar el pañuelo del cuello. Le damos un poquito con la plancha y vamos con las siguientes piezas. Y ahora sí, del mismo modo vamos a ir colocando el resto de piezas. El pelo, que va a ir encima, superponiéndose un poquito encima de la cara.
y también vamos a colocar las manitas y el bolso. Las manos van por debajo de la chaqueta, obviamente, pero son tan chiquititas que para colocarlas antes que la chaqueta es muy complicado para que queden bien sujetas. Así es que lo que voy a hacer es colocar el bolso, y ahora aquí con mucho cuidado voy a levantar un poquito la manga de la chaqueta y las voy a meter por debajo. Nada, normalmente este adhesivo, si le raspáis así un poquito, sobre todo ahora que está medio caliente, no hay ningún problema para levantarlo. Y así vais a ir colocando las manos con el bolso para que queden bien y lo pegamos. Las flores y las hojitas las he cogido de una tela. Tenía una tela que el tamaño de las flores se adecuaban al diseño, así es que les he puesto por detrás el adhesivo de doble cara y he recortado las florecitas tal cual, al igual que las hojas. Entonces esto, si tenéis alguna telita que más o menos se adapte el tamaño, las flores que tiene y las hojitas al diseño, pues perfecto. Y si no, con telas de diferentes colores recortáis la formita de la flor y listo. Los pendientes, nada, sencillamente he cortado 2 circulitos de color rosa de la chaqueta y listo. En este tipo de diseños, lo más bonito que queda es que pongáis todos los detalles, ¿vale? Aunque sean piezas muy chiquititas, no las omitáis y ponedlas, porque es lo que le da más belleza al diseño. Y aquí tenemos ya todas las piezas pegadas y como veis, con este tipo de producto que son como siliconados, sencillamente ahora vamos tirando de la muñeca, la despegamos y ya la tenemos preparada. Uy, se me quedó aquí un pendiente suelto. Ahora se lo ponemos. Ahora ya vamos a colocar todas las piezas unidas aquí directamente sobre el fieltro, que nos quede un poquito de margen alrededor. No lo dejéis muy al borde para que luego podáis trabajar más cómodamente. Y lo vamos a dejar ya así todas las piezas adheridas al fieltro. Así ahora lo vamos a cortar dejando alrededor algo de fieltro, porque después lo recortaremos cuando esté ya todo cosido. Y aquí tenemos ya preparado para coser el primer marcapáginas. Vamos a preparar el segundo y luego ya vamos con los dos a la máquina. La casita es mucho más sencilla. En la pieza central igual he dejado un poquito de más de tela para que al poner ahora la parte inferior y el tejado monten sobre ella. Del mismo modo iremos colocando el resto de elementos, planchándolo. Lo pasaremos al fieltro, recortaremos y los tenemos ya preparados para coser. Solamente nos falta un detalle ahora aquí en la casita, que le voy a poner una puntilla para que decore un poquito. Voy a utilizar esta cinta de doble cara. Esta es especial para mercería, es especial para pegar cremalleras, para unir por ejemplo plásticos cuando hagáis neceseres de plástico o cosas así. También está genial porque no hace falta poner alfileres. Como os digo, es especial para mercería, es soluble al agua y lo más importante de todo, que no deja residuos pegajosos en la aguja de la máquina de coser, porque hay algunas hay algunos adhesivos de estos de doble cara que dejan mucho residuo en la aguja. Este no. Pues como veis aquí le voy a pegar la puntilla, dejo que sobre un poquito por los lados, luego ya se recortará al coser. Ya solamente nos falta colocarle aquí la trasera para que al bordarlo ya nos quede acabado. Para sujetar la tela de atrás igualmente voy a utilizar un poquito de cinta de esta de doble cara. La voy a poner en ambos extremos por la parte de atrás y de ese modo se quedará pegada y al estarle haciendo ahora las costuras y el acolchado libre no se moverá la tela de atrás. Ahora vamos a dibujar los detalles que vamos a tener que marcar con el acolchado libre. Ahora vamos a ir dibujando estas zonas que vamos a tener que coser para marcar los detalles del dibujo, como son aquí por ejemplo los brazos, que los vamos a tener que coser para marcarlos y obviamente la pieza es toda una. Luego también tenemos que marcarle dónde van a ir los ojitos, bueno, también las cejas de Frida, que obviamente no le pueden faltar, y voy a marcar también la solapa del bolso,
que yo creo que ya es el último detalle que me queda. En la casita tampoco hay mucho que marcar, el tronco del árbol, el pomo de la puerta y poco más. Así es que ahora ya vamos a preparar la máquina y os voy a enseñar los prensatelas con los que voy a trabajar. Este le vamos a hacer como un acolchado libre. Como veis, vamos a ir dibujando las formas con hilo cosiendo. Para hacer este voy a utilizar este prensatelas, que es un prensatelas de acolchado libre. Para ello he quitado la pata que viene aquí para todos los prensatelas y he colocado esta. Mirad, esta pata, como veis, tiene esta forma. Aquí se engancha a la barra y aquí queda el tornillo donde se aprieta. ¿Veis este saliente que tiene aquí? Tiene que ir encima de este tornillo. Por lo tanto, lo que os recomiendo es que bajéis la aguja, no la bajéis del todo, solamente un poquito, que aquí todavía por debajo de la aguja, ¿veis? Nos queda aquí un poquito de hueco aún. Y vamos a colocar el prensatelas de este modo. Como os digo, esta parte la vamos a colocar aquí en la barra. Ahí, y ahora vamos a apretar el tornillo. Así ahora la barrita, que yo sé que no la veis, pero mirad lo que ocurre. Bajamos el prensatelas y al subir y bajar, según movemos, como veis, sube y baja. Este tornillo hace que esto suba y baje y haga este movimiento cuando vayamos cosiendo. Los dientes, hay máquinas en las que tenéis la opción de bloquearlos. Hay muchas veces que está aquí dentro moviendo esta tapa, en esta parte de aquí. En algunas máquinas lo tenéis por aquí. Hay en otras que está aquí detrás. Esta, por ejemplo, no tiene bloqueo de dientes, esta máquina. Por lo que tenéis que hacer es simplemente poner el largo de puntada a 0. Con eso ya los dientes no se van a mover ni os van a mover la tela. Pues nada, vamos a empezar a coser. Aquí ya empecé un poquito y os voy a ir enseñando un poco cómo lo voy cosiendo. Y aquí hago un inciso y os comento que se me ha pasado por completo ponerle la cola de ratón en la cabeza. Después he tenido que abrirlo para ponérsela, pero son estos despistes que ocurren. De todos modos, luego más adelante os enseño cómo hay que colocarla, pero que sepáis que antes de hacer esta costura ya hay que dejarle metida en la parte superior la cola de ratón, a la que luego en el otro lado le pondremos el corazón o la florecita para que quede sobresaliendo por fuera del libro. El acolchado libre es cuestión de práctica. Esto lo que os recomiendo es que utilicéis, pues, por ejemplo, para empezar con papel o lo que sea, que os hagáis un dibujo y que intentéis seguir los trazos con la costura. Es la mejor manera de aprender a hacer acolchado libre y sobre todo es mucha práctica, ya os lo digo, porque se trata de ir dibujando con la máquina de este modo. No os preocupéis si alguna costura se os tuerce, se os queda rara, porque aquí se trata de ir repasando en las costuras varias veces. Algunas se nos queda torcida, veis aquí el cuello que estaba torcido, le vuelvo a dar un poco la costura y lo arreglo. Aunque ahí quede un poco una costura torcida, no pasa nada, luego es que el resultado final queda muy bonito. Aquí, por cierto, que no os he dicho, he puesto tanto la canilla como el hilo de arriba en color negro, porque quiero que el dibujo también se quede marcado por la parte trasera. Bueno, ya os lo enseñé un poquito en la entrada del tutorial, pero luego os lo enseñaré mejor, ¿vale? Se queda también marcado por detrás. Y como os digo, el acolchado libre se trata de ir pasando varias veces por la misma zona para ir dibujando la pieza. Ya os digo que yo he hecho mis pinitos con esto, pero no soy ninguna experta. Sabéis que lo he hecho en más tutoriales porque me gusta muchísimo. No tengo tanto tiempo para dedicarle como me gustaría para ser una máquina, como hay otra gente que he visto por YouTube que son auténticas máquinas con esto del acolchado libre y son increíbles. Yo solamente hago mis pinitos, entonces, como os digo, solamente es práctica. Bueno, pues aquí ya tenéis todo acolchado. Ahora ya vamos a ir cortando todos estos hilitos que nos quedan por aquí entre medias. Y como veis por detrás, al poner también la canilla en negro,
nos queda el dibujo marcado, que por lo menos nos va a adornar la parte de atrás, aunque solamente se vea la silueta. Ahora, para coser la casa, al ser costuras rectas prácticamente todo, vamos a cambiar el prensatelas. He vuelto a poner la pata normal a la máquina y vamos a utilizar este prensatelas, que es un prensatelas especial de acolchado. Como veis, lo que tiene es que la parte central es muy amplia y tiene una visibilidad buenísima, porque aunque tengáis estos que son de plástico transparente, no se ve igual que con este. Esto os da una visibilidad total. Estos también se suelen utilizar para estas máquinas que llevan 100 puntadas decorativas, haciendo dibujitos y demás. Pues este prensatelas también es el que se utiliza para ello. Para coser esta pieza simplemente podéis poner la puntada normal, la puntada recta, y coser varias veces hacia adelante y hacia atrás haciendo la misma línea. Pero hay una puntada que yo os recomiendo que podéis poner a la máquina, que es la puntada para elásticos, con la que podéis hacer este tipo de bordados sin tener que andar pasando 3 veces por encima de la misma puntada. Y os voy a explicar cuál es. Esto es algo que traen todas las máquinas, hasta la más sencilla. Veis, en esta parte de aquí donde está la puntada recta tenéis otras 2 puntadas a elegir, que son la puntada doble o la puntada triple. Son puntadas que se utilizan especialmente para elásticos. Tendréis que seleccionar aquí. Normalmente para estas puntadas se suele seleccionar en la rueda del largo de puntada, se suele poner en la posición SS o S1, dependiendo. Cada máquina tiene una diferente nomenclatura, ¿no? Pero la gran mayoría de las máquinas lleva eso, el SS o S1. Para saber cuál es cuál, pues es en el mismo color. En este caso viene en verde o en azul. Hay otras máquinas que vienen en rojo o en azul, pero bueno, eso ya tenéis que seleccionar según vuestra máquina. Para ello vamos a seleccionar la puntada triple para que nos vaya haciendo la costura más gruesa al coser. Con esta costura lo que tenéis que tener en cuenta es que va todo el tiempo para adelante y para atrás. La máquina, siempre digo, mueve la tela ella sola. Vosotros no tenéis que estar ni empujando ni tirando de ella, tan solo guiándola por donde tiene que ir. ¿Veis cómo hace la costura bastante gruesita? Y esta costura también os la recomiendo, aparte de para elásticos, que es para lo que es, para que cuando tú estires de la tela no se parta la costura. También la podéis utilizar para coser el bajo de los vaqueros, que con una máquina doméstica normal siempre nos queda la costura finita y se nota mucho que está cosido en casa. Entonces, si le dais esta puntada, se remarca mucho más el hilo, porque hace 3 puntadas una encima de la otra, y os va a quedar como más natural, como si viniera directamente así de fábrica. Así es que nada, vamos a coser todo alrededor con esta nueva puntada, que veis que antes le hice una costura sencilla, para que veáis la diferencia, que queda mucho mejor con esta puntada que con la otra. Ahora vamos a poner el otro extremo de la cola de ratón. En un lado le vamos a poner el corazón. Veis cómo lo he preparado, más o menos como hicimos antes con las otras piezas grandes. He vuelto a cambiar el prensatelas, a poner el de acolchado libre, y vamos a ir remarcando todo el borde de la pieza, igual que hicimos antes, tanto con el corazón como con la flor. Bueno, y aquí tenemos ya terminadas las piezas. Vamos a hacer una limpieza de hilos, porque esto siempre se queda así todo lleno de hilos colgando por todas partes. Hay que limpiar bien, quitar bien todos los hilitos sobrantes, y tanto por delante como por detrás. Y luego ya vamos a recortar las piezas justo al borde de la tela. En la parte superior tener mucho cuidado con la cola de ratón, no la vayáis a cortar. Cortar primero la parte de adelante y luego la tela de atrás, y nada, así hasta que dejemos bien rematadita la labor. Y así ya os enseño el resultado final.
Y aquí tenéis ya los marcapáginas terminados, como veis quedan súper monos, y en la parte trasera queda todo marcado el dibujo y también nos sirve de adorno. Así es que nada, espero que os haya gustado la labor de hoy, que os animéis a hacerlos y nada, mucho más. Os dejo y nos vemos la próxima semana con otro proyecto. Que tengáis una feliz semana. Chao.